Gracias a Dios, gloria a Dios que estamos aquí alabando su nombre, bendiciéndolo. Gracias a Dios sea toda la honra y toda la gloria de que puso el querer como el hacer en nuestros corazones, porque todo depende de Él. Cuando nosotros damos un paso, Él ya dio 20, ¿verdad? Desde antes de que nosotros lo hagamos. Entonces toda la gloria para el Señor, que es el que permite que en nuestro corazón se enraice el deseo de hacer su voluntad. Y ya se me perdió esto de aquí. A ver, permítanme. Ya. Y bueno, llegó el tiempo de la palabra de Dios, ¿verdad? Después de esta hermosa alabanza que nos inspira, que nos prepara espiritualmente. Y les voy a pedir, hermanos, si podemos abrir nuestras Biblias en el siguiente versículo, que es Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Lo vamos a leer todos juntos, a una sola voz. ¿Ya lo ubicamos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Y el nombre o un nombre para este mensaje, hermanos, pudiera ser raíces profundas, una fe que no se quiebra. Y es que vivimos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, una época en donde los creyentes, muchas personas quieren resultados rápidos, pero brincándose la tarea de la profundidad espiritual, de profundizar espiritualmente. Muchísima gente, en lugar de largas horas de oración y de lectura bíblica, busca emociones, milagros inmediatos y palabras motivacionales, pero se descuida la vida interior. Y después de esta introducción vamos a orar, porque se me pasó a orar. Señor, te damos gracias en este momento, Señor. Entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Habla, Señor, a nuestros corazones. Bendice, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, nuestras emociones. Que tu palabra sea semilla fructífera, Señor, en medio de nosotros. Y que podamos entender y ser capacitados, Señor, por tu gracia, para hacer siempre tu voluntad con gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien, continuando. Mucha gente quiere brincarse el arduo trabajo espiritual de largas oraciones, lectura bíblica. Busca la gente emociones, resultados inmediatos. Precisamente hoy, cuando íbamos de camino a casa de la hermana Aleida, mi esposa y yo, vimos un letrero ahí colgado en una casa que anunciaba una iglesia. Pero la iglesia decía en letras así muy grandes, en una manta, ¿verdad? Noche de sanidades y milagros. O sea, ¿qué hay de malo en eso? El punto es que se ofrece el resultado, el milagro, sin anunciar primero al dador del milagro. ¿Sí me explico en esta cuestión? Y entonces a muchos grupos se les hace, digamos, más atractivo poner
sanidades y milagros y la gente tiene necesidad de muchas cosas. Y va a ir porque dice sanidades y milagros. No va a ir para buscar a Cristo. No va a ir para buscar a Dios. Va a ir para que le resuelvan lo más pronto posible, porque probablemente ya la han desahuciado de muchas formas, la solución a su problema. Y entonces en esa cuestión, en ese enfoque, la gente se le acondiciona a que ame al milagro, pero no ame al dador del milagro. A esas personas se les condiciona para que en lugar de leer la Biblia, leer la palabra, buscar largas horas de oración, reciban el beneficio brincándose todo ese proceso necesario. Y es que el árbol no crece fuerte por lo que se ve afuera, sino por aquello que no se ve. La fortaleza de un árbol, que lo vemos ahí, que decimos, ah, qué grande está, qué bonito, su fortaleza está escondida bajo la tierra. Su fortaleza no se ve. Su fortaleza está en la raíz. Y entonces la verdadera fortaleza espiritual, hermanos, no se nota en aplausos, emociones intensas, milagros, por más buenos que pudieran ser. No, se nota en la intimidad con Dios, en no pretender cruzar ese mar que es la búsqueda de la voluntad de Dios por medio de la oración y la lectura de la palabra para llegar al resultado, porque hasta en eso lamentablemente el ser humano es cómodo, ¿verdad? No me interesa leer la Biblia, no me interesa que me digas de doctrina, no me interesa, no, quiero el milagro. Y esto es precisamente el gancho que utilizan, ¿verdad?, estos grupos. Pero si no hay raíces profundas, la fe de esas personas se desmorona cuando llegan las pruebas, porque los milagros no van a ser perpetuos. ¿Sí? No se trata de aplanar un botón y recibir un milagro más. Habrá momentos en los que se presente la dificultad. Y este pasaje que acabamos de leer, Pablo se lo dice a la iglesia de los colosenses y los exhorta porque enfrentan un contexto de mucha tentación, porque hay muchas falsas doctrinas, hay mucha presión cultural, como hay hoy en día también. En el Imperio Romano lo había y lo sigue habiendo el día de hoy. Había mucha confusión espiritual y por eso Pablo les dice, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Cuál es la solución? A ver, dígame, pastor, ¿cuál es la solución? Andad en Jesucristo, profundiza la raíz en la relación de Jesucristo. Ah, yo quería que me dijera otra cosa, eso ya me lo sé. Bueno, ya te lo sabes. ¿Sí? Dice Pablo, arraigados y sobreedificados en Él, o sea, enraízate más en Cristo, sobreedifica y confirma la fe en la que has sido enseñado. Esa es la solución que Pablo les da. Pablo no les da ninguna solución novedosa, ninguna terapia especial, ningún milagro poderoso, ni ninguna sensación emocional de éxtasis. Les da la misma receta de profundizar y andar en Jesucristo. El término arraigados, hermanos, implica estabilidad, implica fidelidad, implica permanencia, implica dependencia de la fuente verdadera. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Arráigate en Jesucristo. Alimenta tu raíz espiritual y tu fortaleza se va a notar en la intimidad que tienes con Dios. Volvemos otra vez a Colosenses 2, versículo 6, ya lo leímos. Pero dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Usted ya recibió al Señor Jesucristo? Andad en Él. No se trata de recibirlo un solo momento y ya. Es andad continuamente en Él. La fe cristiana no se sostiene en tradiciones, en líderes, en emociones o en la confianza de tener algo seguro
llámese lo que sea, ¿verdad? Dinero, trabajo, lo que usted quiera. La fe cristiana se basa en el fundamento que es Cristo Jesús. Cristo es la raíz. Cristo es la base. No hay una opción alternativa. Andad, volvemos otra vez a andad, significa acción continua a lo largo del tiempo. Acción de permanecer perpetuamente en aquello que es la fuente del poder verdadero espiritual que es Cristo Jesús. Cuando las raíces, hermanos, espirituales están en otra cosa que no es Cristo, que no es la raíz principal, la fe se vuelve frágil, como el ejemplo que les digo. Podré recibir un milagro, pero si yo no estoy enfocado con el dador del milagro, de nada me va a servir. Manejamos a Dios como una herramienta, ¿verdad? Como estas personas que le piden a sus santos, ¿verdad? Dame, y este sí te cumple, este sí te concede, y este sí te da. La gente las maneja como herramientas. No hay una relación personal con esas figuras. Con Cristo no es así. Con Cristo es una relación persona a persona. Entonces tenemos que fomentar, fortalecer las raíces, la fortaleza con esa persona de la cual depende toda la fuerza, porque si no nuestra fe se volverá frágil. Vayamos a un versículo que se encuentra en, a ver si me acuerdo, ahí está, sí me acordé. Este versículo es Juan 15, versículos 4 y 5. Juan 15, versículos 4 y 5. Un pasaje muy conocido, pero vale la pena volverlo a retomar. Dice así, ¿ya lo ubicaron? Amén. Dice, permaneced en mí, Cristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y lo que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, muchos creen en Dios o dicen creer en Dios, pero no le creen a Dios en una fe viva. Creerle a Cristo es reconocer diariamente que sin Él nada podemos hacer, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Los pámpanos es como la ramita que sale, el fruto que está conectada con la vid, que es la planta principal, ¿verdad? Separados nosotros como pámpanos de esa vid, nos secamos y no hay otra cosa. Creerle a Dios es tener una participación activa de todo nuestro ser en la promesa de Dios. El Señor dice, por ejemplo, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Creerle a Dios es descansar de una ansiedad perpetua de qué es lo que necesitamos, que no lo tenemos, pero confiamos en el Señor, en su palabra, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que me voy a evitar la ansiedad de dónde consigo y dónde hago y qué hago y no, sí, dime. Y entonces no descansamos en el Señor porque tenemos, por ejemplo, una ansiedad intensa de dónde conseguir las cosas que necesitamos, por poner un ejemplo. Entonces créale a Dios, créale a Cristo.
reconozca que sin Él nada podemos hacer y que Él es la raíz de todo, el que provee de todo lo necesario. Y ahora, hermanos, las raíces se fortalecen en la intimidad. Las raíces se profundizan en la intimidad. Vayamos a este pasaje que es el Salmo 63, versículo 1. También muy conocido pasaje, hasta hay un canto que lo repetimos constantemente. Dice, Dios mío, eres tú. Dice, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hermanos, la intimidad con Dios no es automática. No hacemos intimidad con Dios simplemente con decir, soy cristiano, o voy a una iglesia. No, la intimidad con Dios se cultiva. Orar, ya lo hemos dicho muchas veces, no es solamente pedir. Orar es construir una relación con esa persona que es Cristo para permanecer, para arraigarnos, para ser fuertes. El creyente fuerte no es el que más habla de Dios, sino el que más escucha la voz de Dios. Y es muy interesante este pasaje que acabamos de leer porque dice, de madrugada te buscaré. ¿Qué significa esto? Donde no hay bullicio, donde nadie te ve, donde nadie sabe cómo fue la intimidad con Dios. Ahí, en esos momentos, ahí crecen las raíces. Las raíces, como el ejemplo del árbol, crecen en la oscuridad. Nosotros no vemos crecer las raíces, pues no vemos. Y las raíces por abajo se están moviendo, están buscando agua y demás. Así es la profundización de nuestras raíces espirituales con Dios. De madrugada, en aquello donde no se ve, en aquello que no está al público, ahí se fortalece la raíz espiritual. O la televisión, o el celular, o el trabajo, nos roban el tiempo. Bueno, entonces ahí hay ya una cuestión en la cual trabajar. No podemos dejar que nuestra intimidad con Dios sea robada por la televisión, por el celular o por el trabajo. No deje que esta inercia arrastre su intimidad con Dios, porque de ahí depende el fortalecimiento de sus raíces espirituales. De ahí depende fortalecer su fe para que en la medida que cuando llegue un día la prueba, ese árbol esté inmóvil. No sea un pobre arbolito que ya llegó ahí un ventarrón, ¿verdad? Ya se dobló, ya se salió. Tenemos que tener la responsabilidad de ejercer una sana, intensa, fuerte intimidad con Dios de madrugada, porque la vida espiritual, gran parte de ella se fortalece, hermanos, en lo secreto. Lamentablemente estos son los momentos en los que la vida moderna de hoy está diseñada para robarlos. Es una especie de absolutismo tecnológico donde estás conectado todo el tiempo, en todas partes. Y hasta hay jefes adictos al trabajo que hasta el domingo en la mañana, oye, resuélveme. No, o sea, tenemos que poner un límite, porque está de por medio nuestra intimidad con el Señor, nuestras raíces espirituales.
multitud de estímulos, multitud de información, sobrecarga cognitiva. Ese es el diseño del mundo de hoy en día, completamente acoplado para que no tengas un momento de reflexión, de intimidad, donde puedas decir, como David, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. No, pues estoy bien cansado. Bueno, no sea en la madrugada, en la noche, a la hora que usted quiera, pero tener esa intimidad con Dios es indispensable para el crecimiento de sus raíces espirituales. Ahora hay otro aspecto, la palabra de Dios. Vayamos a un pasaje que se encuentra en Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. Ahí da una descripción de la palabra de Dios y dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es muy importante la búsqueda de la voluntad de Dios en su palabra. Es muy importante la lectura de la palabra de Dios. Y creo que en la iglesia de hoy es uno de los grandes déficits que existen en el cristiano. La falta de lectura de la palabra de Dios. Porque la palabra confronta, corrige y afirma. Y eso es necesario para hacer crecer nuestra raíz espiritual. No basta, hermanos, con escuchar prédicas. Necesitamos comer de la palabra diariamente. Hermanos, si lo único que usted oye de la palabra de Dios es los sermones que se citan el domingo, usted tiene un déficit de lectura de la palabra. ¿Sí? Le falta escudriñar más la palabra de Dios. ¿Sí? Qué bueno, gracias a Dios que viene a la iglesia, gracias a Dios que aquí escucha la palabra, pero hermanos, no es suficiente. Tiene que buscar, escudriñar, porque esa palabra es el abono necesario para sus raíces, para depender de Dios continuamente. ¿Cuánta palabra, hermano, lee o escucha aparte del domingo? Sobre todo leer. Lea la palabra, estudie la palabra. ¿Sí? O sea, tenemos aquí en la iglesia espacios que en la medida de nuestras posibilidades hemos abierto para tener más profundización en la palabra, pero usted estúdiela también en lo íntimo, en lo oculto, así como dice la escritura, de madrugada te buscaré, así como de madrugada podemos orar, en el sentido de que lo hacemos en secreto. Lea la Biblia también en lo secreto. Si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia y la lee con humildad buscando encontrar la palabra de Dios y su voluntad, nunca o difícilmente se va a enraizar en la fe para soportar las pruebas que se pueden presentar en la vida del cristiano. Acompáñenme a un pasaje que se encuentra en Jeremías. Jeremías capítulo 15.
Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Miren lo que dice ahí, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice el profeta. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, la palabra de Dios es gozo y alegría en el corazón. O pasa el domingo y la inercia nos lleva y se vuelve una rutina frágil y estéril. Pues es domingo, toca ir a la iglesia, luego ya no es domingo, pues ya toca trabajar y se acabó. Tenemos gozo en el corazón. Hermanos, la intención o la idea de cuando nosotros hablamos de entera santificación es que nuestro ser no esté dividido. Y cuando digo dividido, me refiero a que el gozo del Espíritu Santo fluya en nosotros de tal manera que nuestra voluntad y la voluntad de Dios está alineada y no choca. Si usted se levanta el domingo, despierta así, ay, tengo que ir a la iglesia, ¿sí? Pues no tiene todavía gozo en su corazón. Todavía está dividido, todavía tiene una lucha, ¿verdad? La lucha entre el querer, pero la carne, ¿verdad? La debilidad, ¿verdad? Etcétera. Pídale a Dios que transforme su corazón de tal manera que todo lo que haga para Dios sea gozo y alegría en el corazón. De tal manera que tengo que leer la Biblia, sea un gozo que usted lo busque, ¿no? Ya me toca. Que claro, el que va empezando puede enfrentar una lucha, claro está, es verdad, es una realidad. Y es mejor hacerlo, aunque no tenga ganas, que no hacerlo, ¿sí? Pero eso tiene que ir desapareciendo con el tiempo para ser sustituido por una acción del Espíritu Santo de tal manera que transforma su corazón y todo lo que haga para Dios es gozo y alegría y le sale ya natural. Y entonces ya va a estar esperando el domingo para ir a la iglesia, va a estar esperando un jueves para el estudio bíblico, va a estar esperando su hora especial para leer la Biblia y orar con Dios. Ya no va a ser así esa lucha. Sí, de que la mente está dispuesta, pero la carne es débil y todos estos aspectos. Un día pronto quisiera abordar este tema porque es muy interesante para un sermón, pero por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Hermanos, no podemos estar divididos. Una fe sin palabra de Dios, sin Biblia, es una fe vulnerable. Una persona que no lee la Biblia, que solamente escucha lo del domingo, es una persona espiritualmente vulnerable todavía. Necesita enraizarse más. ¿Sí? Y se dan estos comentarios, ay, es que leer me duerme, es que no le entiendo, ¿verdad? Y todas estas excusas que a veces damos, échelas a un lado, pídale a Dios que le ayude a quitar del camino todas esas piedras. Y usted obedezca primero, aunque no tenga ganas, obedezca. Luego después el Espíritu Santo va a hacer la obra en usted y con alegría y gozo entonces va a buscar el alimento espiritual. Porque hermanos, las pruebas que tenemos en la vida revelan qué tan profundas son nuestras raíces. Recuerda la parábola del sembrador, que Jesús dijo, he aquí el sembrador salió a sembrar y puso una semilla afuera del área, ¿verdad? Puso otra semilla, cayó en las piedras,
etcétera. Recuerda esa parábola. Ahí se describe la situación de alguien que no alimentó ni fortaleció sus raíces. Y se los leo. No es para que lo busquen, nomás lo cito. Es Mateo 13 del 20 al 21. Dice Jesús: la semilla que fue sembrada en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, luego tropieza. No resistió. Al principio, sentí muy bonito, sí, pero no profundicé, no busqué en lo secreto, no aboné, no permanecí, no arraigué, no leí. Entonces va a venir la prueba y vamos a tropezar. ¿Qué es tropezar? Caer en la desesperación, caer en la ansiedad intensa, caer en pecado, caer en la tentación de que mira, te propongo esta solución, ¿verdad? Pero, no, sí, a toda costa. Mira, yo te recomiendo esto, tropiezas. Muchísima gente hay así. No, es que yo fui a la iglesia, pero yo tenía a mi abuelo enfermo, pero no se sanó y me aparté. Pues no tenías la raíz profunda, ¿verdad? No habías profundizado en el Señor. Si se quebranta fácilmente, a la hora de la prueba, la fe de un cristiano es que hace falta mayor alimento para enraizar adecuadamente. Esa semilla de la que habló Jesús es como nuestro caso, una raíz que no tenía profundidad. Y viene la aflicción y nos descomponemos, nos quebrantamos, ¿verdad? No tenemos serenidad de confianza en Dios. Y las pruebas, hermanos, no crean la fe. Las pruebas lo único que hacen es revelar qué tan profundas son nuestras raíces. Acompáñenme a un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Sobre todo, la parte que dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a leerlo. Primero de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, el fuego es símbolo de la prueba. Dice ahí la Escritura, se prueba con fuego. Dice mucho más preciosa que el oro. Y esa comparación del oro es muy interesante. Yo creo que sabemos que el oro, cuando lo sacan de la mina, tiene adiciones que creo que le llaman la escoria, ¿verdad? Que es la basurita, y entonces ese oro tiene que pasar un proceso, de hecho donde el fuego interviene para que se le despegue toda esa escoria y ya sale bien bonito, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que somos nosotros, ¿sí? El fuego, la prueba, hace que se manifieste qué tan profundas son nuestras raíces. Y también si hay todavía algunas escorias en nuestra vida, sea quitada, sea desechada, ¿sí? Sea destruida por el fuego. Dios en su soberanía a veces permite tormentas, no para hacernos la vida de cuadritos,
no para fastidiarnos la vida, no porque Él está en contra de nosotros, no para derribarnos, sino para arraigarnos más en Él. Siempre que se encuentre en una situación de prueba, de dificultad, y usted está bien delante de Dios, que no hay pecado de por medio, pregúntese o piense más bien que en el momento de prueba es que Dios quiere perfeccionarlo, perfeccionar su fe. Porque a veces llegan las tribulaciones porque hay pecado, ¿sí? Eso es otra cosa, ya lo hemos comentado. Pero si estamos bien delante de Dios y aún así las pruebas llegan, el Señor nos está metiendo como oro al fuego para que se desprendan todas las escorias que todavía traemos pegadas. Así que, hermano, cuando enfrente pruebas y le diga al Señor, ¿por qué a mí? Piense que Dios está tratando de perfeccionarlo, porque su fe para el Señor es mucho más preciosa que el oro. Esta palabra es muy, muy interesante. Cómo el hombre valora tanto esos metales, ¿verdad? Que muchos dan la vida por obtenerlos, pero para Dios eso pues es nada. La fe suya, la fe producto del Espíritu Santo por gracia de Dios, para el Señor eso es mucho más preciosa que el oro. Y esa fe el Señor la perfecciona. Pero necesita profundizar la raíz, necesita crecer la raíz en lo íntimo, en lo secreto, teniendo esos periodos de buscar la voluntad de Dios en oración, leyendo la Biblia, no quedándonos nada más con lo que oímos en la iglesia, yendo más allá, llevando la milla extra. Y hermanos, las raíces profundas producen estabilidad emocional y espiritual. Dice la Escritura en Isaías 26:3, lo cito: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. El creyente arraigado no debe vivir esclavizado, dominado por el miedo. Podemos sentir miedo, pero no dominados por el miedo. Es diferente. No significa ausencia de problemas, sino paz en medio del caos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La estabilidad espiritual es fruto de una vida que está bien fundamentada en Dios. Y eso es lo que, pues, los psicólogos no pueden, la gran mayoría de ellos no pueden iluminarnos en este punto. Pero es una gran ayuda para nuestra estabilidad emocional, depositar nuestra confianza en el Señor, porque el Señor ha hecho crecer nuestras raíces. Pero hemos participado, hemos cooperado con el Señor para que su gracia abunde más y más, y toda la gloria sea a Él, toda la honra. Amén. Muy bien. Vayamos a este pasaje. Gálatas 5. Es un pasaje también muy conocido, pero que últimamente no lo habíamos leído, pero que viene a colación. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto, la evidencia de la profundidad de raíces espirituales arraigadas en Cristo Jesús. Dice así, Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Ahí está el resultado de profundizar en la raíz, hermanos. Gozo, paz, paciencia, etcétera, son manifestaciones del Espíritu Santo. Gozo, paz, paciencia, etcétera, nos ayudan a que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté entregado, rendido al Señor, para que el Señor haga su voluntad en nosotros y no nosotros le marquemos el paso al Señor con una lista y un pliego petitorio de cosas que queremos que nos resuelva. Antes que todo, el Señor le interesa nuestro corazón, todo nuestro ser. Jesús no murió solamente por nuestra alma o alguna parte de nosotros parcial, no, murió por todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Un día el cuerpo se va a quedar aquí, volverá a la tierra, pero en la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez, y téngalo muy presente, volveremos a resurgir con cuerpos glorificados. Espíritu, alma y cuerpo. La plenitud de la redención en Cristo Jesús. Y créalo, hermano, no diga luego la mente, es que son historias, ¿verdad? Por todo el bagaje que tenemos ya acumulado de tantos años de oír otras cosas. No, créale al Señor, créale a Dios, Él sabrá cómo lo hace, no se mortifique. ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué se sentirá? No se mortifique, déjele al Señor lo que Él tiene planeado hacer. Entonces, este fruto del Espíritu es la evidencia visible de raíces profundas. Amor en lugar de resentimiento, paciencia en medio de la espera, gozo aún en medio de la prueba y la dificultad. Y el fruto no es algo que nosotros fabriquemos. El fruto es un don de Dios que se cultiva en esa intimidad de la que hablamos espiritual, donde vamos permitiendo que nuestras raíces crezcan, aunque los demás no la vean. Entonces, hermano, para ir cerrando este tiempo, pensemos en qué está realmente arraigada nuestra fe. Vamos a la iglesia por costumbre, porque se siente bonito, porque el canto es bonito, porque las palabras son bonitas, o porque busco a Dios y amo a Dios, y ese amor por gracia de Dios va creciendo en mi corazón. Busco a Dios en la crisis porque ya se me atoró, ya me caí en el pozo y lo busco, o busco a Dios diariamente en su palabra y en la oración, dándole el tiempo que Él se merece. En medio de este caos de información, en medio de este caos de sobresaturación y de rutinas sobresaturadas en la vida moderna, le doy su lugar porque Él es el Rey de Reyes y Él se merece la honra y la gloria de todo mi ser, no solamente una parte de Él. ¿Cómo reacciono cuando llegan las pruebas? ¿Con desesperación? ¿Con ansiedad extrema? ¿O reacciono con la calma de que le creo a Dios y Él dice, no te dejaré ni te desampararé? O cuando Él dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ahí encontramos gozo y paz. Las tormentas en la vida no son señal de derrota. El Señor todo lo mueve para bien. Son oportunidades para que veamos dónde están o cómo están constituidas nuestras raíces espirituales en Cristo. Acuérdense que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. El creyente arraigado en Cristo no se rinde, no se quiebra, no retrocede. Podrá sentir dolor, eso es normal, ¿sí? Pero no
cae en el pozo de la desesperación. Por último, quisiera que leamos un último pasaje que se encuentra, ahí está, Jeremías 17, versículos 7 y 8, el último pasaje. Precisamente que estamos hablando de raíces, de intimidad, de que la raíz se desarrolla en la oscuridad. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Todos juntos. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, los que puedan hacerlo físicamente, para reflexionar sobre este mensaje que el Señor nos trajo el día de hoy. Y hermanos, pues hay que volver a la intimidad con el Señor. Si usted ha descuidado su intimidad con Dios, tome esto como un tiempo en el que Dios le exhorta amorosamente a profundizar en esa relación, a profundizar en la palabra, a permanecer firme en la raíz, en la vid, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Tenemos necesidades, tenemos situaciones, pero lo que debe de guiar nuestra vida cristiana es el amor al Señor. Y lo recuerdo, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El que puede decir esto por gracia de Dios, ha dejado de tener esa personalidad dividida. Y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, está consagrado al Señor bajo ese mandamiento. Vamos a orar un momento, hermanos, cierren sus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, en la que hemos explorado, Señor, estos pasajes. Te pedimos, Padre Santo, que si hemos descuidado nuestra relación contigo, Señor, te pedimos perdón. Si nos hemos dejado llevar demasiado, Señor, por la rutina, por la inercia de la vida, por el trabajo excesivo, perdónanos, Señor. Si no te hemos puesto en primer lugar sobre todas las cosas, perdónanos, Señor, porque de ti proviene todo, tú nos das, incluso, Señor, hasta en las ofrendas de lo tuyo te damos. Nosotros no te damos nada, de lo que tú nos diste, nosotros te damos. De lo que tu gracia nos concede, de eso mismo te damos, Señor. Perdónanos porque hemos perdido de vista eso, Señor, y hemos tal vez algunas veces pretendido que nos respaldes, que nos soluciones, Señor, los problemas cuando no hemos cultivado una relación contigo, cuando no hemos enraizado nuestra fe en Cristo Jesús, cuando no nos hemos aferrado a la vid como pámpanos que somos. Padre Santo, ahora, Señor, reconocemos esta carencia. Y hermano, comprométase con el Señor. Señor, quiero enraizar más en Cristo. Señor, quiero que mis raíces espirituales se fortalezcan más. Señor, permite, Señor, que en mi entorno, en mi hogar, ponga tu palabra en primer lugar, ponga tu persona en primer lugar antes que todo lo demás. Permite, Señor, que por tu gracia, tu Santo Espíritu, mi mentalidad deje de estar dividida. Que la búsqueda de tu palabra, de tu voluntad, sea gozo y alegría en mi corazón. Que cuando yo vaya a la iglesia, digo, gloria a Dios, es día de ir a alabar a Dios en comunidad, en el cuerpo, con los hermanos, y que no sea un pesar.
no sea algo con el que tenemos que negociar y acomodar en la agenda. También, Señor, que eso sea cuando oramos, Señor, en casa, en lo profundo, en la intimidad. Que no sea cuestión de palomear, Señor, un cuadrito de que ya cumplimos. Que sea, Señor, gozo y alegría en el corazón de que vamos a hablar contigo, que como Padre amoroso y bendito nos vas a dar sabiduría, consuelo, amor y la oportunidad de crecer de gloria en gloria a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, Señor, y ayúdanos a seguir, a ir por ese camino de santidad, a ir por ese camino de bendición, a ir por ese camino de plenitud. Y que, Padre, seamos ejemplo para nuestra casa, que seamos ejemplo para nuestros hijos, para nuestra esposa, para nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Padre Santo, porque todos, Señor, nos exhortamos unos a los otros. Dice tu palabra, exhórtense, estimúlense en el amor y a las buenas obras, dice la Escritura. Permite, Señor, que nuestro corazón siempre esté dispuesto, Señor, porque de ti depende, Señor, de ti viene tanto el querer como el hacer, porque cuando nosotros ya damos un paso, tú ya diste 20 mucho antes que nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Padre Santo, esta iglesia. Bendice, Señor, esta iglesia, la puerta estrecha, Señor. Bendice, Señor, a todos los congregantes. Bendice, Señor, a los que no han podido venir muy seguido, Señor, a la iglesia. Apresura sus pasos, quita los obstáculos, Señor, internos o externos que puedan tener para verlos aquí, Señor, en todo tiempo, en todo momento, siendo fieles, poniéndote a ti en primer lugar, Señor. Gracias, Señor, te damos y confiamos, Señor, que tú nos bendices. Padre Santo, Señor, acompáñanos en todo tiempo. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, que nuestra mente siempre recuerde: aquel cuyo pensamiento en ti persevera, tú guardarás en completa paz. No te desampararé ni te dejaré, y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Guárdalo, Señor, siempre en nuestros corazones. Esa y muchas otras palabras que nos sirven como escudo para nuestro corazón, Señor, y que no venga el enemigo, Señor, y que nos haga caer, que nos haga temblar y que nos haga quebrarnos. Gracias, Señor, te damos, todo te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.